cayó. No, el iPad de celular, porque no sé por qué hizo lo mismo. Sorry, algo, como que el mensaje. ¿Está dando un error? Sí, no sé qué es. No olvides esto de aquí. Yo espero que no haya mucho problema con el audio. ¿Se escuchaba algo, Chico? Sí, se escuchaba y estamos aquí, entiendo yo. ¿Y todo el mundo? Sí, Pues, creo que estamos aquí. Buenas noches, hermano. No, se tumbó. Estamos en el aire. Buenas noches, amados. Dios les bendiga. Dios me los bendiga, amados hermanos. En esta noche nos gozamos en tener este privilegio y esta oportunidad de reunirnos una vez más con una programación especial, según habíamos anunciado. Esta noche tenemos un tema muy interesante y hoy tengo la bendición que me acompaña a mi derecha mi hermana Silka Noguera. Les bendiga, buenas noches. Silka ha estado apoyando todas nuestras transmisiones desde otra perspectiva, pero hoy es parte del equipo que está frente a las cámaras y le damos gracias al Señor. También me acompaña el licenciado Fernando Santiago, miembro de nuestra iglesia. Muy buenas noches a todos ustedes. Así que en esta noche nosotros, como todo lo que hacemos, queremos presentarlo al Señor. Le pedimos que aproveches el momento también para compartir el enlace. Esperamos tener un tiempo de discusión que nos ayude a entender todo este proceso por el que estamos pasando y sobre todas las cosas, que podamos echar fuera cualquier temor que tengamos, porque el verdadero amor echa fuera el temor. En esta hora vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche por esta bendición que nos concedes. Reunirnos a través de esta plataforma, tenemos un plan, Señor, en esta noche, tenemos un propósito, pero pedimos sobre todas estas cosas tu dirección. Guíanos a la verdad, guíanos a la justicia. Permítenos en esta noche ser un canal de información, Señor, para nuestros hermanos, para nuestros amigos, que anhelan continuar sirviéndote. Gracias, Señor, por el equipo que en esta noche apoya esta transmisión. Gracias por mis hermanos que me acompañan y son parte de este panel. Y te pido, Dios amado, que esta noche sea una edificación para gloria y honra de tu nombre. Oramos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Amén. En este día hemos separado este espacio para hablar acerca de las implicaciones de la orden ejecutiva o de las órdenes ejecutivas. Y es que, como todos sabemos, en medio del proceso de esta pandemia, hemos estado escuchando con mucha frecuencia, hemos estado observando lo que comunica el gobierno a través de todos los mecanismos que ellos tienen, y sabemos que algunos de nosotros hemos tenido que implementar inclusive cambios por esto. Por eso en esta noche, desde una perspectiva legal y desde una persona que conoce al Señor, que milita en nuestra fe, que es parte de la iglesia de Jesucristo, en el caso nuestro, en nuestra iglesia local, la Alianza Cristiana y Misionera, vamos a estar haciendo algunas preguntas al licenciado. Ahora, no quiero comenzar sin antes pedirte que si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, esta noche nosotros queremos responder esas preguntas. Preguntas relacionadas a este tema, referentes a lo que es la orden ejecutiva, cómo de alguna manera afecta o beneficia la iglesia. La hermana Silka va a estar atendiendo y va a estar haciendo el papel de su voz en este panel. Aquellas preguntas que ustedes tengan las van a escribir ahí en la página y nos las van a estar enviando para nosotros poderlas discutirlas en vivo. Así que anímate a ser parte de esta discusión en esta noche. Y en esta noche yo le voy a pedir a mi hermano Fernando que comience explicándonos qué es una orden ejecutiva, Fernando. Sí, muy buenas noches a todos ustedes. Antes de entrar a lo que sería de lleno la materia que vamos a tratar en la noche de hoy, pues me gustaría presentarme formalmente, ¿verdad? Para aquellos que no me conocen dentro de la iglesia y los que están viendo esta transmisión. Mi nombre es Fernando Santiago Ortiz, llevo 16 años
ejerciendo la profesión de abogado. Comencé a ejercer labores en el año 2004. Soy graduado de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y mi experiencia profesional va desde lo que es haber trabajado en el gobierno, trabajando lo que es directamente el derecho administrativo, y ya una vez culmino mis labores en el gobierno, pues en la práctica privada, atendiendo casos de campo de familia, daños y perjuicios, derecho notarial, derecho administrativo, laboral, y pues también, ¿verdad? Como todo en la vida, uno no se cierra en este campo a trabajar los diversos campos que el derecho cubre, y pues también me gusta mucho trabajar lo que es el campo del derecho constitucional, que es lo que atañe a la situación que nos toca en la noche de hoy, que es relacionado, ¿verdad?, a toda esta polémica que en un momento se generó, quizás hasta cierto grado de histeria, cuando se habla, y más bien respondiendo a unas manifestaciones que hiciera en ese momento el secretario de Salud, Lorenzo González, donde para la última orden ejecutiva, que era la que se iba a implementar allá para el 18-19 de agosto, pues se hizo mención de que las iglesias no era un asunto que iba a estar en discusión y que la recomendación que se le iba a dar al gobierno era que se cerraran los espacios de los templos y las iglesias mediante esa orden ejecutiva. Gracias al Señor y, ¿verdad?, para cierto grado de sorpresa nuestra, pues la gobernadora entendió que debía, ¿verdad?, y como conocedora del derecho que es, respetar un derecho constitucional que cobija, ¿verdad?, a aquellos que, ¿verdad?, profesamos la fe cristiana, de nuestra libertad de culto, y ceñirse a lo que establece claramente la sección 3 del artículo 2 de la Constitución, que establece que tiene que haber una separación de la iglesia, entre la iglesia y el Estado, ¿verdad? Antes de hablar de lo que es el alcance de una orden ejecutiva, pues yo quisiera, ¿verdad?, explicarles a la audiencia de dónde es que emana esto de las órdenes ejecutivas, las leyes y sobre todo el derecho constitucional, ¿verdad? Como todos conocen, en Puerto Rico, ¿verdad?, a partir de 1952 se creó lo que se conoce como la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Es una constitución básicamente de reciente cuño, lo que tiene son 68 años, está cercana, próxima a cumplir 70 años, y es una constitución que muchos consideran de avanzada, porque contrario, ¿verdad?, a lo que sería la Constitución de los Estados Unidos, que data del 1776, y otras constituciones un poco más longevas, pues es una constitución bastante reciente, y por ser reciente, pues contiene, ¿verdad?, todo el insumo y el aprendizaje que esa Asamblea Constituyente obtuvo en aquel momento, y es una constitución que es bastante progresista en el sentido de que contiene muchos derechos y observa muchas situaciones que otras constituciones no tienen. ¿Verdad? Nuestro sistema de gobierno es un sistema de gobierno republicano, se divide en lo que es el poder ejecutivo, lo que es el poder legislativo y lo que es la rama judicial. Obviamente, en la prelación de las leyes está la Constitución, que es la ley máxima del Estado, en este caso, ¿verdad?, por nuestra relación particular con los Estados Unidos, pues está la Constitución de los Estados Unidos, que es la Constitución Federal, luego vendría lo que son las leyes federales. A nosotros nos tocaría entonces lo que es la Constitución del Estado Libre Asociado. Estarían las leyes, ¿verdad?, que se generan en la Asamblea Legislativa, las órdenes ejecutivas y los reglamentos, órdenes administrativas y reglamentos, que ya son las que se trabajan a nivel del Ejecutivo en las agencias. ¿Qué es lo que atiende una orden ejecutiva? Bien, contrario a la Constitución, cuando usted va a la Constitución, usted va a encontrar en el artículo 2 lo que se conoce como la Carta de Derechos. Esa Carta de Derechos, a manera general, contempla, ¿verdad?, lo que son los derechos y aquellas acciones que están vedadas, ¿verdad?, que el Estado tiene que garantizar a sus ciudadanos. Por ejemplo, un debido proceso de ley en casos criminales, el derecho a la no incriminación, el derecho al voto, la libertad de culto, la libertad de expresión. Todos esos derechos a nivel general están contemplados en la Carta de Derechos. Y yo invito a toda la ciudadanía, ¿verdad?, a que saquen un tiempo. La Constitución de Puerto Rico, si usted la googlea, como decimos ahora modernamente, tiene 20 páginas que si usted se sienta un ratito, la puede leer, ¿verdad?, y se puede empapar especialmente en lo que son los derechos, la composición de los cuerpos legislativos, cómo se eligen a los senadores, cómo se puede enmendar la Constitución. Bien, pues esa Constitución, ¿verdad?, como le dije, la sección 3 establece que en Puerto Rico se observa lo que es la libertad de culto y lo que es la separación de iglesia y Estado. Bien. Las órdenes ejecutivas lo que tratan es de regular o enmarcar o resolver una situación que por alguna razón
en ese momento no están ni contempladas por las leyes, ni están reñidas con lo que son los derechos constitucionales. Por ejemplo, hace unas semanas atrás estaba, ¿verdad? Era de mucho conocimiento y se dialogaba mucho la situación esta de las ayudas federales, el PUA, el desempleo, etcétera, etcétera. Pues, ¿qué pasa? Como los cuerpos, por ejemplo, en el Congreso Federal, como el Congreso no pudo ponerse de acuerdo con relación a la extensión de esas ayudas, el presidente, por una orden ejecutiva, extendió las ayudas federales. En este caso, obviamente, hubo una reducción en lo que era la ayuda al desempleo, se iba a bajar de $600 semanales que se estaba dando a $300 semanales y $100 que iba a dar, que se supone que pareara el Estado o que ponga el Estado para que entonces se le envíen $400 semanales a las personas. Obviamente todavía eso está en el proceso de programarse y ver de qué manera se va a repartir, pero eso es un ejemplo de cómo en ausencia de una ley que regulase esa ayuda, el gobernante puede, mediante orden ejecutiva, regular esa práctica o imponer esa acción. O sea, que estás contestando ahí no solamente lo que es una orden ejecutiva, sino porque son necesarias y quién tiene la autoridad de poner una orden ejecutiva. Es correcto, la orden ejecutiva es algo que, ¿verdad?, la autoridad reside en el gobernante, ¿verdad?, de turno. En ese momento, pues, la gobernadora, en su ausencia, ¿verdad?, el que esté fungiendo como gobernador en ese momento, que en el caso de Puerto Rico, ¿verdad?, por el orden de prelación, tocaría entonces al secretario de Estado. Ya vivimos la experiencia del verano del 19 y yo creo que aquí mucha gente está empapada, ¿verdad?, de un poquito de cuál es el alcance y el orden de prelación en cuanto al orden sucesoral de las ramas de gobierno. Pero, ¿verdad?, en caso de que el gobernador no esté, pues el que esté fungiendo como gobernador interino en ese momento puede promulgar una orden ejecutiva. Y obviamente las órdenes ejecutivas lo que buscan es resolver una situación o un asunto particular que se da en un momento dado, ¿verdad?, y que por ausencia de legislación o ausencia de que esté observado en algún reglamento o en algún escrito, en algún estatuto particular, pues entonces se hace una orden ejecutiva para resolver esa situación particular del momento. Obviamente todos conocemos que desde marzo del año en curso, pues el Puerto Rico y el mundo entero está viviendo la situación del COVID y el Estado Libre Asociado, ¿verdad?, en este caso la gobernadora, se vio en la necesidad de recurrir a órdenes ejecutivas para regular, ¿verdad?, lo que es básicamente la vida cotidiana de los puertorriqueños en aras, ¿verdad?, de salvaguardar un interés apremiante y mucho mayor, ¿verdad?, que lo que serían nuestras libertades, que es la salud y el bienestar de la sociedad en general. Defínanos en palabras simples qué es un bienestar apremiante. Porque te voy a dar un ejemplo. Hemos visto que las leyes ejecutivas, la orden ejecutiva, debo decir, ha estado cambiando de acuerdo a ese bienestar apremiante. La primera orden fue mucho más estricta que la que tenemos en este momento. Defínenos eso, defínenos qué sería eso en términos, en arroyo y habichuela, como nos gusta hablar a nosotros. Sin entrar en cuestiones muy, muy profundas de lo que sería derecho constitucional y el balance de los pesos y contrapesos, ¿verdad? Pues los intereses apremiantes del Estado son aquellos que el Estado tiene que proteger en aras del bienestar común, aun cuando yo tenga que quizás coartar o limitar derechos individuales. O sea, en aras de yo buscar el bienestar del conjunto, pues yo te tengo que limitar a ti individuo X o Y práctica, pero es en aras del bienestar general. En este caso, ¿verdad?, la orden ejecutiva, ¿qué es lo que busca? Pues salvaguardar el que la salud del pueblo se mantenga, ¿verdad?, en orden y que haya la menor cantidad de contagios. ¿Qué conlleva eso? Que yo a ti, individuo, tengo que cohibirte de que salgas a la calle, de que no andes sin máscara, de que vayas a la playa, de que vayas al gimnasio, de que vayas al centro comercial cuando tú desees. O sea, tengo que limitarte. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando un bienestar mayor y apremiante en el sentido de que si yo no lo resuelvo ahora, si yo no tomo esta medida, el mal que se me puede producir es mucho peor del que pudiera generarse si yo te coarto a ti de esos derechos en este momento. Circa, ¿tenemos alguna...? No, al momento no tenemos ninguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta o comentario que quieras hacerle al licenciado? Aprovechar el momento para...
aprovechar para entonces que nos explique cómo esta orden ejecutiva nos impacta a nosotros como iglesia. Muy bien. Como dije anteriormente, o sea, quizás al momento en que surge la situación de la pandemia, se generan los primeros toques de queda, las primeras órdenes, o sea, vamos a tomar en cuenta de que ya vamos por la número 62, cuando esto empezó era la 18, 19, la primera orden ejecutiva, si mi memoria no falla, o sea, el gobierno ha tenido que ir sobre la marcha atendiendo diversos asuntos, no solamente el asunto, ¿verdad?, de los toques de queda, sino de las ayudas a los pequeños negocios, ayudas a los hospitales, regular esta práctica. Las escuelas, o sea, el gobierno ha tenido que ir sobre la marcha generando órdenes ejecutivas. ¿Por qué? Porque no hay, primero que la Asamblea Legislativa no tiene la capacidad ahora mismo de reunirse. O sea, estamos ahora mismo fuera de lo que sería tiempo de sesión legislativa. O sea, ahora mismo nosotros estamos previo a un periodo eleccionario, o sea, que no hay sesión legislativa durante estos meses. O sea, que de ahora en adelante, básicamente, el gobierno, en este caso la gobernadora, va a tener que gobernar, valga la redundancia, mediante órdenes ejecutivas. ¿Por qué? Porque no tiene el tiempo, ¿verdad? Y no tiene la capacidad de poder enviar un proyecto de ley a la legislatura para que se apruebe y entonces se envíe para su firma. Básicamente en estos días, si ustedes vieron en las noticias, se recogió que ella estuvo firmando muchas leyes, varias leyes, retiro de la policía, de los empleados públicos y otras leyes, pero eso fueron leyes que se aprobaron previo al fin de la sesión extraordinaria que culminó hace un par de semanas. Bien. Pero cuando surge esta situación, ¿verdad?, que se crea, porque cuando surge la situación de la pandemia, obviamente una de las primeras cosas que nos choca es que todo el mundo se espanta, esto es una cuestión novel, no es una situación particular de Puerto Rico y eso es algo que tenemos que tener bien claro. O sea, esta situación de la pandemia, de los toques de queda, no es algo que es exclusivo de Puerto Rico, esto se está dando en la nación americana y se está dando alrededor del mundo. Incluso ha habido lugares donde han tenido que tomar mecanismos más restrictivos de los que se han tomado en Puerto Rico para salvaguardar la seguridad, ¿verdad?, y el bienestar de la ciudadanía. Pero pues, en marzo empieza todo esto de la pandemia, empiezan a darse los primeros contagios y el gobierno decide, mira, yo tengo que tomar unas acciones aquí bastante agresivas porque si no las tomo me corro el riesgo de que entonces después yo no tenga los mecanismos para poder atacar un impacto mayor de esta situación. Y entonces se generan los primeros toques de queda, se ordena entonces que las personas se mantengan básicamente confinados en sus hogares, se pusieron aquellos horarios restrictivos que eran de las 5 de la mañana a 7 de la noche, se prohibían un montón de actividades comerciales, etcétera, etcétera. Básicamente lo que estuvo operando fueron farmacias, gasolineras, supermercados. Los turnos de los vehículos. Y los turnos de los vehículos, todas esas situaciones que vimos. Y obviamente recomendándole siempre a la gente que salieran a situaciones de verdadera urgencia o emergencia y no como cotidianamente salimos, ¿verdad? Que si queremos hacer cualquier cosa a la calle, pues nos tiramos. Pues obviamente el gobierno empieza, ¿verdad?, con esto de las órdenes ejecutivas a restringir lo que es la vida en sociedad y el comercio. Obviamente, como todos sabemos, pues eso acarrea, ¿verdad? Tiene el lado bueno de que estás protegiendo la salud de la ciudadanía, pero por el otro lado, si usted no trabaja, no cobra. Si la economía no se mueve, el país no se mueve. Y entonces, pues, entramos entonces en lo que se conoce como el balance de poderes entre el bienestar del pueblo versus la economía del país. Y pues entonces es que se comienza a dar estos pasos de reapertura. Usted vio que las órdenes ejecutivas comenzaron a flexibilizarse, empezaron a darse unos cambios, a cambiar los horarios, a permitir unas actividades. Hasta que, ¿verdad?, el tiempo reciente, con esta última orden, pues se dio este boom de que el mes de agosto fue un mes de demasiadas muertes. O sea, yo entiendo que, ¿verdad?, por las estadísticas, hubo más muertes en agosto de lo que hubo de marzo a julio. Y la cantidad de contagios fue exorbitante. Y pues entonces el gobierno tiene que básicamente retrotraer los efectos, ¿verdad?, de la flexibilización y entonces volverse más, regresar al ámbito más restrictivo. De ahí, como les dije, que entonces el secretario de Salud hace las manifestaciones donde decía que no, que el asunto de las iglesias no era negociable y que las iglesias se iban a cerrar. Obviamente, yo creo que eso, desde mi punto de vista y viéndolo ahora, fue algo favorable. ¿Por qué? Porque se levantaron voces que yo entiendo estaban acalladas y estaban siendo demasiado condescendientes con todas las medidas que el gobierno estaba adoptando.
O sea, ¿y por qué digo esto? Si usted lee un poquito, va a los Estados Unidos, ha habido situaciones de pastores y congregaciones y concilios que ellos le han hecho frente a las órdenes ejecutivas que han sido restrictivas al punto de decirles que no se pueden congregar, que no se pueden reunir, y ellos han enfrentado han retado estas órdenes ejecutivas. Entonces, Fernando, en Yo esa... tengo una pregunta también. Ok. Entonces, en eso que tú me estás diciendo, la orden ejecutiva, entonces tiene un alcance. En términos legales, ¿cuál es el alcance? ¿Hasta dónde la orden ejecutiva puede, en el caso de la iglesia, hasta dónde puede regular o restringir alguna operación o alguna función de la iglesia y dónde ese poder termina? Es más o menos la misma La misma. pregunta. Pues, es vamos. más o menos la misma pregunta. Que si el gobierno tiene derecho a cerrar la iglesia por el asunto de la salud. Pues Vamos a animar a la gente. Le hacemos un llamado que si usted tiene alguna pregunta, aproveche este foro, este espacio, este tiempo de gracia en esta noche que tenemos la bendición de contar con la experiencia del licenciado Fernando Santiago, nuestro hermano, nuestro amigo. Y nuestra hermana Circa está aquí precisamente para eso, para lanzar esas preguntas. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, los próximos minutitos, por favor, haznoslas llegar. Queremos discutirla, queremos darte esa respuesta que tú necesitas. muy bien. Con relación a la situación del alcance, tenemos que tener en perspectiva varias cosas. Primero, esto es una situación novel. Esto es una situación que nunca antes en la historia, por lo menos de la nación americana y de Puerto Rico, se había dado. O sea, el que hubo la necesidad de cerrar actividades comerciales, actividades seculares, a los fines de proteger a la ciudadanía. ¿Cuál es el alcance? Bueno, la orden ejecutiva no puede lastimar, no puede entrar en conflicto con lo que son derechos constitucionales del individuo. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de los gimnasios, que mucha gente habla, que mira, que eso, yo tengo libertad de asociación, de movimiento, yo puedo ir, Ok, cuando usted mira esa situación particular, usted no tiene un derecho constitucional a ir al gimnasio, usted tiene un derecho a libertad de movimiento. Si usted se quiere ejercitar, usted se ejercita en su casa, nadie le prohíbe ejercitarse, pero el Estado sí puede decir, no, yo entiendo que el que usted se congregue en un gimnasio a hacer ejercicio y esté compartiendo maquinarias, equipos, interactuando, puede ser un foco de infección, yo prohíbo que eso, ¿verdad?, esa actividad se lleve a cabo. No hay un derecho constitucional a eso. Ahora bien, usted tiene un derecho a la libertad de culto, usted tiene derecho a la doctrina. El Estado no puede, la separación de iglesia y Estado conlleva el que el Estado no puede promover una religión, pero tampoco la puede cohibir o inhibir. O sea, el Estado tiene que mantenerse neutro con relación, o sea, el Estado no puede entrar en materia de doctrina, de secta, de cómo usted lleva a cabo sus cultos, de cuándo usted se reúne, todas las actividades de la iglesia como tal, ¿verdad?, y de su doctrina, el Estado no puede entrometerse en eso. ¿Ves? Entonces, vamos a la orden ejecutiva, por eso es que, y lo hablamos en el comité, o sea, la gobernadora, ¿verdad?, en este caso el gobierno, fue muy cuidadoso en el lenguaje que utilizó al momento de tratar el tema de las iglesias, de los templos y de las sectas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque saben que contrario a otras actividades, usted no tiene un derecho constitucional a ir al gimnasio, ni ir al centro comercial, ni ir al beauty, ni ir aquí, ni ir allá, pero usted tiene un derecho a profesar su fe. Nadie le puede coartar ese derecho. Si usted se quiere congregar, usted se congrega, ¿verdad? Y por eso es que el Estado, en vez de prohibir, recomendó, ¿verdad?, el que si se iban a hacer las actividades en espacios cerrados, y aquí yo quiero, ya mismo voy a ser, ¿verdad?, bien puntilloso en esto, que si se pretendían reunirse en espacios cerrados, en templos o lugares cerrados, pues que se observara la medida del 25% de capacidad, que se observara el distanciamiento, ¿verdad?, para tratar de evitar, ¿verdad?, que en medio de esa congregación hubiera cualquier tipo de peligro de contagio. Y obviamente se exhortaba a que si se tiene el mecanismo, ¿verdad?, de como lo estamos utilizando en la noche de hoy, de que se puedan hacer transmisiones vía virtual, pues que entonces se optara por ese mecanismo en vez de por congregar a la gente, ¿verdad?, en los espacios de los templos. Si no cumplían con las condiciones adecuadas. Si no se cumplen con las condiciones adecuadas. Y obviamente, o sea, hay iglesias, ¿verdad?, que han tomado, ¿verdad?, la precaución o la decisión de simplemente no congregarse, no observar el 25%, y algunas están, ¿verdad?, llevando sus cultos a nivel virtual,
Otros pues simplemente no se están congregando. Y yo creo que, ¿verdad? Con mucho respeto, y no es porque yo me congregue en esta iglesia, pero nuestra iglesia ha sido, primero, una iglesia valiente y segundo, una iglesia de avanzada. Nosotros hemos dado un paso, ¿verdad?, al frente y hemos decidido, ¿verdad?, gracias a la bendición que Dios nos ha dado de tener a Villamónaco, ese predio de terreno, de entonces, ok, si el problema aquí es de espacios contenidos, pues mira, el Señor nos ha regalado un espacio abierto, al aire libre, donde las personas pueden ir en su vehículo, su familia, usted la lleva allí, se congrega, guarda el distanciamiento, se saluda de lejos, toma todas las medidas asépticas que usted quiera tomar, va allí, se congrega, comparte, se siente en coinonía, ¿verdad?, con sus hermanos y escucha la palabra y se goza en la palabra del Señor. Y esa actividad, y quiero que, ¿verdad?, que el pueblo de Dios escuche claramente, no está prohibida por la orden ejecutiva. Así que no nos pueden arrestar, No, que es la preocupación no que alguien tengan presentó miedo, aquí. no tengan miedo de que usted va a presentarse ahí el domingo en su carrito y vaya de momento a llegar Fura y se nos va a tirar allí, o arrestos especiales, y nos van a llevar a todos arrestados. Y si así fuera, lo voy a dejar para la conclusión. Pero, o sea, la orden ejecutiva, ¿verdad?, nos exhorta, nos anima, ¿verdad?, a que, y es clara cuando dice, y la tengo por aquí, ¿verdad?, que de ninguna forma o manera están prohibidas las actividades eclesiásticas, las actividades de las iglesias. Pueden utilizar las oficinas pastorales, pueden operar, si tienen algún otro tipo de actividad, se pueden reunir en la semana siempre y cuando, ¿verdad? O sea, usted no va a hacer un culto de oración a las 10 de la noche, porque usted sabe que el toque de queda es hasta las 10. Sí. Pero si nosotros quisiéramos, nosotros tenemos una actividad de culto de oración a las 7 de la noche, pues mira, de 7 a 8, de 7 a 9 nosotros nos podemos reunir, ¿verdad? Pero obviamente se ha estado utilizando el mecanismo virtual, obviamente, pues, por la facilidad. Yo creo que en la semana es mucho más fácil de hacerlo de esa manera que ir allá y entonces entrar con toda esta dinámica. Pues se está haciendo de manera virtual, pero no hay ninguna prohibición a eso. Y basado en ese planteamiento, la orden ejecutiva no solamente está observada a la iglesia, sino que en nuestros trabajos hemos sufrido cambios, los que están estudiando están sufriendo cambios. Debido a eso, la iglesia ha migrado a tener un espacio en el cual tenemos una reunión presencial o pretendemos cuidar esa reunión presencial del domingo, y durante la semana hemos migrado a una plataforma virtual en donde nos podamos mantener conectados. Es una bendición en esta noche el poder dirigirnos a ustedes, el poder tener un espacio para discutir esto, que como dice nuestra hermana Circa, ha sido un tema de mucha discusión y de mucha preocupación. Y Fernando, nuestro hermano Fernando acaba de mencionar algo en el planteamiento que estaba haciendo, y es que él mencionó una palabrita, una frase que incluye el 25%. Y ese 25% nos ha tenido como que a veces preocupados, porque primero era un 25, después un 50, ahora resulta que estamos nuevamente en un 25. ¿Qué ha pasado ahí, Fernando? ¿Por qué pasa eso? ¿Qué es lo que está pasando? Que el gobierno tiene que tomar esas decisiones. Bueno, pues obviamente porque el gobierno se da cuenta de que mientras más flexibilizaba, ¿verdad?, la orden en cuanto a las aglomeraciones de público, mayores niveles de contagio estaban ocurriendo. Obviamente, tenemos que ser realistas. O sea, el primer llamado aquí de responsabilidad es al individuo. Usted tiene que ser responsable de usted mismo. Y yo entiendo que si usted, ¿verdad?, se ama a usted, pues usted ama al prójimo, ¿verdad? Y usted, como decía mi abuelita, lo que yo no quiero para mí, no lo quiero para nadie. Si usted se cuida, usted está cuidando a los demás. Obviamente, ¿verdad?, pues hubo niveles de, digámoslo así, desorden y de inobservancia de lo que ha sido la orden ejecutiva. Lo vimos este fin de semana. O sea, situaciones en Las Piedras, situaciones en San Lorenzo, situaciones en Yabucoa y en otros lugares de la isla, donde la gente simplemente el domingo, para que quede claro, el domingo la orden ejecutiva establece que los comercios están cerrados. Los centros comerciales no abren domingo, solamente abren los restaurantes para carry out, ¿verdad? Y otros lugares donde usted puede ir a esparcirse, centro comercial, la playa, etcétera, etcétera, esos lugares están cerrados. ¿Cuál ha sido la situación? Pues mire que la gente no le hace caso a la orden y se van a la playa, se van a los centros comerciales, se reúnen, hacen las actividades en los hogares, etcétera, etcétera, pues la siguen trabajando. Ahora, evidentemente aquí hay una diferencia. La orden ejecutiva tiene unos límites que sí alcanzan al comercio, pero que no limitan
la actividad de nosotros como iglesia. Por ejemplo, y es que quiero aprovechar el planteamiento, el gobierno no le hace una recomendación al comercio que si pueden, que cierren, pero mientras puedan mantener abierto, el gobierno le dice al comercio, tú no puedes operar. No vas a operar. De la única manera que tú puedes operar es por Servicarro. Correcto, es correcto. Ahora, a la iglesia le dice, si tú puedes reunirte, observando que vas a tener un 25%, ¿de qué, Fernando? ¿De qué es ese 25%? Ese 25% se tiene, por los códigos de edificación, ustedes saben que el cuerpo de bomberos, cada vez que usted va a abrir un negocio o va a hacer alguna actividad secular, un concierto, lo que sea, el cuerpo de bomberos observa cuál es la capacidad del espacio y te certifica qué cantidad de personas es la que tú puedes permitir en esa actividad, ¿verdad? Esas son las famosas inspecciones de bomberos. Pues obviamente, bomberos, cuando usted va a abrir un espacio, bomberos le hace su inspección, ve que usted tenga rociadores, que usted tenga extintores, que usted no tenga las salidas obstruidas en caso de un incendio. Y bombero dice, bueno, este edificio mide, voy a dar un número al azar así, pues mire, esto mide 40 por 20, pues aquí te caben 50 personas. Pues ya usted sabe que tu capacidad en ese espacio, certificado por el cuerpo de bomberos a base de las codificaciones, es para 50 personas. Si tú metes más de 50 personas allí y bomberos llegan, pues saben que te van a multar, te van a enviar, o te envían a desalojar o te multan. Pues en este caso, esos espacios, ¿verdad?, de los que se trata, es el 25% de la capacidad que el bomberos o el ente regulador te haya certificado, que es la capacidad máxima de tu espacio. En una situación normal, si allí se meten 100 personas, pues usted sabe que el 25% son 25 personas. Por ejemplo, en nuestra iglesia, estamos hablando de que quizá en un día un Viernes Santo, una actividad de Semana Santa, una obra que de momento se nos meten allí 200 personas, 300 personas, pues ok, si bombero me dice a mí que el máximo que yo puedo tener aquí son 300 personas, pues usted sabe que el 25% son 75 personas. Más de 75 personas y usted no puede tener. En nuestro cuadro son 400. Pues entonces estaríamos hablando de 100 personas. 100 personas. Hasta 100 personas. Obviamente, no es que usted va a venir y va a estar pendiente todo el tiempo. Pues voy a dejar que entre en 100 y mira, usted toma las medidas, ¿verdad? Para quizás no llegar a ese número, porque en algo es clara la orden. Y es que si de momento tú ves que la cantidad de personas que tienes allí impide o está haciendo obstáculo para que se guarde el debido distanciamiento, pues entonces tú puedes llevar a cabo tu actividad, pero entonces tienes que reducir la capacidad para que observes el debido distanciamiento. Exacto, tiene que ser una combinación Tiene de los dos factores. Ahora, si con 100 personas tú puedes guardar el distanciamiento, en el caso de nosotros, fabuloso. Pero si tú ves que con 100 personas está todo el mundo apiñado, no, espérate. Aquí vamos a tener que bajar de este 25%, vamos a bajarlo a 50 o 25, la cantidad de personas, para observar las medidas de Y distanciamiento. obviamente nos estamos refiriendo al espacio en cuanto al templo. Al templo, que quede claro. No al aplica templo. a lo que estamos haciendo ahora en el terreno, propiedad de nuestro hermano José Killer. O sea, que no tiene que ver con lo que está ocurriendo ahí, sino con la edificación, porque eso tiene que ver con la certificación de bomberos. Con la certificación de bomberos y los aires acondicionados y todas las cosas. Otra cosa bien importante que creo mucha duda es que obviamente cuando el gobierno dice hay una orden de cierre los domingos, hay una ley seca los domingos, no abre el comercio, no se pueden vender bebidas, pues todo el mundo piensa, pues los domingos tampoco se puede ir a la iglesia. No, la orden es clara. Usted puede el domingo levantarse tempranito, hacer sus oraciones, se toma su café, va a la reunión del culto en el terreno, se goza, saluda al hermano que no ve hace tiempo, se monta en su carro y ¿para dónde va? Para su casa. Porque la orden es clara. O sea, la única actividad que está permitida los domingos, salvo que usted vaya a comprar gasolina o vaya a buscar medicamentos o vaya a comprar alguna comida cargado, es ir a la iglesia. Por eso, una de las preguntas que teníamos aquí era que a mucha gente le ha creado confusión que si el domingo la ley ejecutiva dice que todo el mundo tiene que estar en su casa, ¿por qué los supermercados, ferreterías y gasolineras están abiertos? Y los negocios de venta de alimentos, carry out. Porque la orden ejecutiva le dio esa flexibilidad para abrir ese día. Obviamente se reguló el comercio en otras instancias, pero entendiendo, porque como recordamos en principio, las ferreterías no podían abrir, había otro tipo de negocios que no podían abrir. Obviamente cuando se flexibilizó,
pues obviamente pues se aprovechó, primero empezaron abriendo 2 días en semana, después fueron de lunes a viernes, y ya básicamente están abriendo todos los días. Entonces, ¿cuál es la justificación que el gobierno da? Pues que como no se ha identificado que estas prácticas comerciales sean realmente un foco de inspección y que se ha observado que se toman las debidas medidas cautelares, pues que se les puede dejar abrir los domingos. Sí. Con eso no hay problema. El problema ha sido, primero, vamos a ser honestos, el gobierno habla de datas cuando no tiene data. No existe ni un solo estudio, no existe ni un solo documento que establezca si las iglesias o los templos o los ferreterías o los centros comerciales están siendo focos de infección. La data no está. A mí me resultó curioso que en un momento dado, en esa misma semana, a principios de semana se hablaba de que había problemas porque no había contact tracing. Ajá. Y se trajo a la epidemióloga del Estado, que era la doctora de Villalba, que ahora está ayudando al Departamento de Salud, y se estaba hablando de los esfuerzos que se estaba haciendo para implementar, pero entonces al día siguiente salen hablando de estadísticas. No puede haber estadísticas si no hay contact tracing. Eso es así. Eso era una de las preguntas que había, que si había alguna estadística o data numérica que apoyara ese comentario que surgió en algún momento de que las iglesias parecieran ser focos de infección, que eso preocupó a mucha gente porque parecía que era un tema traído como para obligar a que las iglesias cerraran. Claro, y no nos llamemos engaño, pueden haber excepciones, puede haber lugares, puede haber porque hay mucha gente contagiada. Puede haber, claro, pero, o sea, no, el gobierno, tú no puedes afirmar tajantemente una cosa cuando tú no tienes manera de evidenciarlo. O sea, por ejemplo, yo soy una persona que soy asiduo a ir al gimnasio y por lo menos donde yo iba o donde yo me ejercitaba, se observaban todas las medidas, cada uno teníamos nuestro espacio, nuestros equipos asignados, nuestra botellita de alcohol, nuestra botellita de cloro si la queríamos usar, limpiabas antes de empezar los ejercicios, al finalizar limpiabas toda tu área, pero dijeron, los gimnasios son un foco, pues yo en mi experiencia entiendo que no lo debieron haber cerrado, pero ellos, ¿verdad?, entienden, en algún lugar habrán ido y habrán visto donde no se seguían las normas y dijeron, no, vamos a cerrarlos todos, igual que los cines. O sea, ahora mismo, o sea, tú tienes cines donde simplemente no se estaban tomando las medidas, se dejaba entrar mayor cantidad de las personas permitidas, pues ¿qué dijeron? Pues los cines tampoco están regulados. Y pues lamentablemente esa ha sido la situación con otros sectores del comercio. Pero volvemos a lo mismo. La actividad comercial no es una situación que haya... O sea, la Constitución no dice que si usted es dueño de un negocio, usted puede operar, llueva, trueno, ventee. No. Su actividad puede ser regulada y en este tipo de situación pues está siendo regulada a través de las órdenes ejecutivas. Y Fernando, yo pienso que dentro del lenguaje que se utilizó, dentro de la misma ley, la orden ejecutiva, habían unos puntos que creaban un poco de confusión, porque donde dice que nosotros podemos reunirnos, también dice que uno debe observar el toque de queda. Entonces, si nosotros pensamos en el domingo y pensamos en el toque de queda, inmediatamente se produce un conflicto. Claro. ¿Ves? Pero ¿dónde nosotros podemos entender eso con mayor claridad? Como decía el licenciado hace un momento, si nosotros nos reunimos el martes en la iglesia, en el templo, mejor dicho, nosotros tenemos que entender que a las 10 de la noche el toque de queda está en vigencia y que nadie debe estar en la carretera por ninguna otra razón que no sea que esté sirviendo, sea un servidor público, que saliendo de su trabajo tenga un permiso especial para hacerlo. La iglesia puede reunirse en el templo, pero debe de estar en el horario adecuado en su casa, guardado. Ahora, en el caso del domingo, a pesar de que hay un espacio que está señalado como toque de queda, la iglesia cae dentro de las excepciones, como es el puesto de gasolina, como es la farmacia. O sea que los hermanos que van a congregarse, que salen de sus casas con ese fin y con ese propósito, no tienen ningún problema ni tienen por qué sentirse que los van a perseguir o que los puedan arrestar. No hay manera. No debe haber ningún tipo de aprehensión en ese particular. O sea, usted, si el guardia lo detiene, digo, ¿verdad? Sabemos la escasez de recursos que ahora mismo tiene el Estado para poder poner en vigor y eficacia estas órdenes. Pero si se diera el caso de que un oficial lo detiene y le pregunta, mire, está en vigencia el toque de queda el domingo, ¿hacia dónde usted se dirige? Ah, bueno, mire, yo me dirijo a mi iglesia. Ah, pues no.
la persona no puede decirle más que, mire, pues sígalo, vaya con Dios y siga hasta su destino, porque no hay una prohibición para que usted se pueda congregar el domingo. Perfecto. Alguna preguntita más. Hay una pregunta aquí que dice, ¿cuál debe ser la respuesta de la iglesia ante el intento del gobierno de controlar la manera en que la iglesia rinde adoración a Dios? Bien, ahí lo que tenemos que tener claro es precisamente que la separación de iglesia y Estado implica que de ninguna forma o manera el Estado puede entrometerse en la manera en que la iglesia adora al Señor. La libertad de culto está debidamente protegida. Donde el Estado puede intervenir es en aquellas situaciones que tengan que ver con el orden en sociedad, que no estén relacionadas, ¿verdad?, con lo que sea la libertad de culto, la congregación, la doctrina, ¿verdad? Ahora bien, y eso yo creo que estaba dentro de lo que le decía ahorita, ¿cuál debe ser nuestra reacción si el gobierno quiere llegar hasta ese punto? Pudiera darse el caso que en la próxima orden ejecutiva, el día 12, digan, del día 12 en adelante, no quiero, ni los domingos se pueden reunir las iglesias. ¿Cuál va a ser la actitud? Como he dicho anteriormente, esto es una situación novel. O sea, aquí muchas de las personas, en esa semana del 18 al 22, ¿qué se escuchaban? Se habló de lanzarse a las calles, hubo, ¿verdad?, reacciones quizás un poquito airadas, ¿verdad?, de algunos líderes religiosos haciendo llamados básicamente a la revolución en las calles y quizás hasta cierto grado de violencia, cosa que no debe ser. Pero, ¿verdad?, la actitud de la iglesia tiene que ser de que, y es algo que yo quiero traer a colación, y como siempre he dicho, lo decía en las clases de Ali con mi maestra Silka y los demás compañeros, y lo digo ahora. O sea, cuando usted tenga dudas sobre algo, no hay mejor fuente de información que la palabra. Amén. En un momento dado, en Mateo 22:15, los fariseos tratan de poner a Jesucristo, ¿verdad?, en esta disyuntiva de que a quién debemos rendir tributo, si al César o a Dios. Y, ¿verdad?, le dicen, mira esa moneda, ¿cuál es la carita que está ahí? ¿Verdad? Pues la carita del César. Y lo estoy parafraseando, ¿verdad? Y entonces dice aquí, ¿a quién nosotros tenemos, ¿verdad?, que rendir nuestro culto o nuestra veneración? Bueno, ¿qué le dice Jesucristo? Bien sencillo, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Usted tiene una obligación, ¿verdad?, de seguir el orden que el Estado impone para la vida en sociedad, porque esto tampoco puede ser una anarquía. Aquí no podemos andar, ¿verdad?, sin regulaciones ninguna. Es con regulaciones y vemos las cosas que pasan. Imagínense si las regulaciones no existieran. Ahora bien, nosotros tenemos que estar claros de que nuestro deber de obediencia y de consagración es con Dios primero. Y el Estado no puede prohibirme a mí el que yo adore a mi Señor, el que yo rinda culto a mi Señor, el que si yo me quiero congregar para adorar a mi Señor, yo así lo haga. Esto es una situación que obviamente no se había dado en los Estados Unidos, en Atlanta, en California y en muchos otros estados. Se han dado situaciones donde concilios han retado a las autoridades. Y si se diera el caso en Puerto Rico, pues mire, usted tiene que, ¿verdad?, ver dónde están sus lealtades. Si sus lealtades están con los hombres, pues usted quizás se achanta y se quede en su casa y yo no voy a cogerme un macanazo sin necesidad, pero las únicas maneras de hacerse valer no es con violencia. Gandhi fue uno de los revolucionarios más grandes del mundo y Gandhi no se entraba a golpes con nadie, eran revoluciones pacíficas. Jesucristo viró las mesas allí en y dio fuetazos en el templo, ok, pero Jesucristo no llamaba a la violencia, hablaba del amor, hablaba del bienestar al prójimo. Pues nosotros estamos llamados a eso. Usted puede hacer valer sus derechos sin tener que agredir a nadie, sin tener que entrar en confrontación con nadie. Pero por eso es que es importante que seamos un pueblo instruido, un pueblo educado. Porque como decía don Luis Aferré, la razón no grita, la razón convence. Si usted tiene los argumentos para poder defender su punto con validez, usted no tiene que gritar. Si a usted lo viene a detener un guardia y le dice, ustedes no se pueden congregar allí, la Constitución dice esto, la orden ejecutiva dice que este es el alcance y no hay nada que me pueda prohibir a mí hacerlo. Si mañana hacen una orden ejecutiva prohibiéndolo, nosotros tenemos el mecanismo de retarle en los tribunales. Exacto, porque todavía queda Claro, el derecho constitucional. tenemos un derecho constitucional que lo tenemos que hacer valer.
Ahora, nosotros tenemos que escoger cuál es el mecanismo que vamos a utilizar para hacer valer ese derecho. O sea, porque mucha gente piensa en impugnar y en retar y siempre piensan en la macana, en la pancarta, en el estribillo con palabras soeces. Mire, no, tenemos mecanismos, tenemos vías. Pero, vuelvo y repito, como es una cuestión nueva, hasta el día de hoy, nadie ha tenido que ir a un tribunal a decir, pues mira, yo me quiero congregar y no me dejan. No, gracias a Dios. Aquí, Eso aquí, porque en porque obviamente. En California ya pasó. Porque ¿verdad? Hay otros estados y otros lugares. Mire, quizá voy a sonar un poquito proselitista con esto que voy a decir, pero dele gracias a Dios el estado de derecho en el que usted vive, con derechos y con defectos y virtudes. ¿Por qué? Porque esto que estamos haciendo nosotros hoy, hay muchos lugares en el mundo que no se puede hacer. Hay lugares donde el cristiano que quiere profesar su fe, que quiere adorar libremente, que quiere decir, gritar a los cuatro vientos, yo creo en Jesucristo y ese es mi Señor, es asesinado por simplemente hacer eso. O sea, nosotros somos privilegiados dentro de nuestras circunstancias y usted mire lo del crisol que usted quiera. Nosotros tenemos grandes privilegios. Partiendo de esa premisa, Fernando, congregarnos no solo es un derecho constitucional, sino es un privilegio que el Señor nos da. Es un privilegio que el Señor nos extiende aquí en Puerto Rico a través de un sistema que nos permite con libertad nosotros poder reunirnos. Y en ese caso que tú traías, haciendo referencia al César, cuando es quien acusa al Señor, es precisamente el sistema religioso, pero que al mismo tiempo era un sistema de gobierno, trabajaba de la mano del gobierno. Esa separación no existía, esa separación no estaba. Esa separación lo que hizo fue entrar en un proceso en el cual llevó a nuestro Señor a hacer unas expresiones, no porque quisiera llevar a la gente a la desobediencia, sino que estaba tratando de establecer el orden, porque el reino del Señor se ha acercado. Amén. Y el llamado en esta noche, querido hermano, a través de esta discusión, es que tú puedas llegar a tus propias conclusiones, pero informado, conociendo cuáles son nuestros derechos, conociendo cuál es el alcance del Evangelio al que nosotros hemos sido llamados, al que nosotros hemos respondido como discípulos del Señor. Y a mí me gustaría saber, la última, en el cierre aquí, como expresión, a la hermana Circa, ¿qué entonces estamos nosotros llamados a hacer como iglesia? ¿Cómo vamos a responder en medio de este proceso, de estos tiempos de pandemia? ¿Cómo espera el Señor que nosotros respondamos, desde su perspectiva? Bueno, nosotros no nos podemos quitar. Es una palabra de joven, de muchacho. Exacto, nosotros no nos... Acuérdense que yo voy a ser joven hasta que el Señor me venga a buscar. Así que nosotros no nos podemos quitar, nosotros no podemos vivir con temor. Y yo creo que eso es algo bien importante porque mucha gente ha mostrado mucho temor ante el desconocimiento de lo que significaba o lo que significan estas leyes ejecutivas. Y ya nuestro hermano Fernando nos lo explicó. Yo creo que es el momento de nosotros comenzar a dialogar con otros hermanos que quizás no hemos visto en nuestro servicarro de oración para que esos hermanos también tengan la oportunidad de entender lo que muy amablemente nuestro hermano Fernando nos explicó, porque el privilegio de adorar a Dios, ¿verdad? No nos los puede quitar el Estado y nosotros tenemos una hermosa oportunidad allí en el terreno, ¿verdad? Hemos visto cómo Dios obra de maneras diferentes. Wow. Y no fueron necesarias las cuatro paredes a las que estábamos acostumbrados para ver cómo Dios se ha manifestado en medio de ese lugar, cómo han empezado a llegar familias, cómo han empezado a regresar personas que visitaban nuestra iglesia y que las estamos viendo nuevamente allí, con unas necesidades que el llamado de la iglesia es a suplir esas necesidades espirituales, físicas, mentales de las personas, ¿verdad? Para eso es que hemos sido llamados. Y no debemos tener temor porque nosotros nos hemos preparado para estar allí. Nosotros no llegamos allí y nos estacionamos donde quiera. Ustedes, todas las personas que llegan a la actividad de servicarro de oración habrán notado de que hay un orden establecido, hay unas reglas que seguir, hay unos estacionamientos marcados. La gente no sé, si se baja del carro solamente se puede acomodar al ladito de su carro, no puede estar caminando. Las personas que están en lo que es la tarima se llevan unos controles de temperatura, de registro,
de distanciamiento social, de uso de mascarilla. Así que nosotros estamos haciéndolo bien, estamos siguiendo las reglas, estamos cumpliendo con el cuidado que tenemos que tener con nosotros mismos y con nuestros hermanos, pero no podemos quitarnos y tener miedo de seguir haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, que es proclamar el Evangelio. Y sea en la iglesia de Cuatro Paredes el momento en que podamos volver, allí en el terreno o en las diferentes, o a través de las redes, ese es el llamado que Dios nos ha hecho. Y debemos seguir utilizando los espacios que Dios ha abierto, porque hay que verlo como una oportunidad. Dios ha abierto unos espacios, como dijo el pastor, que yo siempre estoy como que detrás de la cámara. Yo le puedo contar de la experiencia que ha sido muy hermosa de ver gente que es hasta de otros países, que nos escribe y se conecta fielmente con nosotros a los cultos de oración. Y ya es habitual verlos un martes conectados, haciendo comentarios, pidiendo oración, personas de otros pueblos de la isla, familiares de hermanos de nuestra iglesia que aprovechan el tiempo de oración para conectarse. O sea, quizás eso no hubiese ocurrido si hubiésemos estado todavía dentro de las cuatro paredes. Así que a través de esta situación también Dios está usando el tiempo de nosotros, de todos nosotros, de una manera diferente, y no debemos dejar, por eso no nos debemos quitar. Definitivo. Los retos en medio de las crisis se pueden tornar en grandiosas oportunidades para que Dios se glorifique. Y en este llamado final, de una forma recogiendo todo esto que nosotros hemos dicho, Fernando, ¿qué debemos hacer entonces como iglesia? Ahora no quisiera que el enfoque fuera de un licenciado, un abogado. Ahora yo quiero escuchar el enfoque de un discípulo que está allí. El hermano Fernando es licenciado, el hermano Fernando opera, acaba de decirnos y explicarnos cuál ha sido su experiencia, pero yo quiero decirte que el hermano Fernando es parte del equipo que monta equipo allí, que mueve bocinas, que trabaja, porque nosotros creemos que tenemos una grandiosa oportunidad para que Dios se glorifique en nuestras vidas, en la familia, en todos aquellos que lleguen, observando las reglas, observando los protocolos, pero algo precioso está ocurriendo. Fernando, ¿cuál es el llamado? ¿Cuál es el llamado de la gente que nos ha estado siguiendo en este día, los que van a ver el video en diferido? Bueno, pues, como yo aplico yo tengo para mí una máxima, y es que yo soy abogado de profesión, pero yo soy soldado de Cristo de vocación. Amén. Amén. O sea, yo antes de ser cualquier cosa, yo soy hijo de Dios, y ¿sabe? Hay cosas que en la vida a uno lo apasionan, y trabajar para el Señor es una cuestión que genera pasión. Y nosotros estamos llamados a adorar y a exaltar el nombre del Señor en espíritu y en verdad. El temor no tiene cabida. O sea, cuando tú tienes al Señor en tu corazón, cuando tú has depositado en Él tu confianza, tu fe, y tú dejas que Él dirija cada uno de tus asuntos, no algunos, cada uno de tus asuntos, el Señor echa fuera todo temor. O sea, y el Señor respalda. El Señor, a quien llama, lo capacita. Cuando el Señor le llamó a Moisés, le dijo, yo iré contigo. A Josué le dijo, tú eres varón esforzado y valiente. Estuvo con Gedeón. Y así podemos hablar de muchísimos ejemplos que la palabra nos da. Por eso es que le digo, la fuente, cuando usted tenga duda, vaya a la palabra, busque, porque las respuestas a sus preguntas están ahí. Es maravilloso como un libro que se escribió hace cientos de miles de años, ¿verdad? La palabra inspirada viene de cientos de años, miles de años. Tiene tanta tangencia en cada uno de los asuntos de nuestra vida cotidiana. O sea, y nosotros lo que estamos llamados es a eso, a vivir en espíritu y en verdad, no tener temor, a que en este tiempo nos levantemos, que seamos valientes, pero no valientes como y perdonando la expresión, como una manada de reses que se dirigen así, embocados al precipicio, no. Que seamos valientes como gente instruida, gente que conoce sus derechos y que está dispuesta a hacerlos valer, porque su ciudadanía, antes de ser de la tierra, es en los cielos. Amén. Y antes de hacer tesoros aquí, estamos haciendo tesoros en los cielos. Porque el Señor dijo que Él fue a hacer morada para nosotros, ¿verdad? Pues mira, vamos a trabajar, vamos a esforzarnos, vamos a cumplir con ese llamado, no tengamos temor. O sea, nosotros hemos sobrevivido nuestras situaciones personales,
los huracanes, los terremotos, la pandemia, y el Señor nos tiene aquí de pie. Yo no sé ustedes, pero a veces para lo que a algunos es una catástrofe, para otros es un periodo de bonanza y de bendición. O sea, en este tiempo yo he visto la mano de Dios en mi hogar, yo he visto la mano de Dios en mis finanzas, yo he visto la mano de Dios en todo. En mi casa no ha faltado un plato de arroz en la mesa. O sea, si el Señor te prometió que va a cuidar de ti todos los días, ¿por qué tienes que temer? ¿Por qué tenemos que permitir que personas con sabrá Dios qué intenciones quieran coartarnos a nosotros de nuestra libertad de adorar, alabar y glorificar a nuestro Dios? ¿Eh? Nosotros no, ¿verdad? Nosotros hacemos una exhortación a que vengan a Él, pero nosotros no vamos a la calle a mancillar, a ofender, a irrespetar a otros. Entonces, ¿por qué ellos tendrían que intervenir conmigo? Y ese es el llamado. Vamos a estar alertas, vamos a estar pendientes. No todo lo que diga un político, no todo lo que diga una persona que tiene una posición en el gobierno, porque lo diga esa persona, es que es correcto, es que es válido, es que es bueno. Tenemos que escudriñar, ¿verdad? Tenemos que ser cautelosos, tenemos que instruirnos. Y si lo hacemos, nos vamos a dar cuenta de que en este tiempo mi llamado, o sea, el llamado a la iglesia es: vamos a avivarnos, vamos a aprovechar este tiempo para meternos en la palabra, para meternos en intimidad con Dios y para, en medio, cuando el mundo diga que esto que esto es un desastre, nosotros digamos no, porque en medio de toda esta situación que el mundo vive, el Señor se está manifestando de una manera como nunca antes. Amén. En estos días, mientras estudiábamos con el Ministerio de Adoración, vino a mi mente una frase mientras el hermano Fernando hacía un llamado a ser valiente. Y salió esta frase a relucir: valiente no es no tener miedo, es saber enfrentarlos. Los temores van a llegar, los miedos van a llegar. Ahora yo quiero que como iglesia, tú que me estás escuchando en esta noche, tú que has estado prestando atención, entiendas que existe una pandemia, pero que también como iglesia nosotros tenemos que estar alertas sin ser insensibles a la verdadera realidad, que hay un grupo de personas interesados en que esto sea una pandemia. Detrás de esto puede haber un plan que tratará quizás limitar nuestros derechos, callar la voz profética de la iglesia, que las manos de la iglesia que sirven y que ayudan al que está caído, porque el Señor dijo no solamente que nosotros lo amáramos a Él, sino que amáramos a nuestro prójimo como nosotros mismos. La iglesia tiene un llamado a servir, y si la iglesia cierra sus puertas, y si la iglesia cierra sus brazos para bendecir, ¿quién va a dar esperanza? ¿Quién va a dar dirección en un mundo caído? ¿Quién va a hacer esa obra de misericordia? Esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos. Yo quiero dejarte con un texto, no sé si hay alguna petición de oración, no sé si habrá alguna otra comunicación, pero me gustaría que tú recuerdes conmigo para cerrar esta transmisión lo que dice el Salmo 23. Allí donde dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Allí donde dice que nos llevará a lugares de delicados pastos y allí nos hará descansar junto a aguas de reposo, nos pastoreará. Escucha lo que dice el verso 3. Confortará mi alma. Y es la oración nuestra en esta noche, que después de haber escuchado esto que nosotros, esta plática que hemos tenido con el fin de informarte, en este día el Señor pueda confortar tu alma. Y dice que me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. La iglesia está llamada a servir con justicia. Nosotros no estamos completamente seguros si todas las voces que se están levantando en medio de esta pandemia tienen el mismo objetivo. Pero la iglesia de Jesucristo, la iglesia de nuestro Señor, está llamada a servir con justicia. Nada de lo que estamos haciendo lo queremos hacer fuera de orden. Nada de lo que estamos haciendo lo queremos hacer con el plan de dañar a alguien. Por el contrario, queremos mostrar la mano de misericordia, queremos mostrar la mano que bendice. Hemos tenido la oportunidad en este tiempo de bendecir a familias, hogares, a personas, y queremos seguir haciéndolo. ¿Cómo? Haciéndolo bien. Lo hemos estado haciendo bien y lo vamos a continuar haciéndolo. Ahora te invitamos a que tú seas parte de esto. Te invitamos a que te unas, que ores con nosotros. Te invitamos a que te unas a la transmisión virtual. Te invitamos que si tu condición de salud te lo permite, si tu condición de salud te permite llegar al terreno, llegues allí y te congregues. Siga las reglas que están allí. Hay un grupo de hermanos ujieres, diáconos, hay un equipo de trabajo, hay un equipo de seguridad que está allí. Las condiciones del terreno están preparadas
pero es una responsabilidad compartida, es una responsabilidad de todos. Si podemos hacer esto, podemos aspirar a tener tiempos gloriosos de bendición. Y en esta hora yo quiero dejarte con un anuncio para el próximo domingo. Este próximo domingo estaremos celebrando la Cena del Señor. Este acto que nosotros, esta ordenanza que nos llena tanto. ¿Cómo nosotros la celebramos? El domingo todas aquellas personas que vayan a participar deben recordar que deben incluir llevar sus elementos. Llevar un poco de jugo, llevar un poco de pan, alguna galleta. Y en el momento que nosotros vayamos a hacer esta parte dentro de nuestra liturgia, usted va a preparar y usted va a servir a los que andan con usted, a su grupo, a ese núcleo que anda con usted. No va a haber interacción de los diáconos, no va a haber interacción de ningún otro grupo, sino usted va a llevar los elementos y nosotros vamos a tener el momento para compartir la cena del Señor. En el día de mañana, una de nuestras hermanas servidoras, que precisamente en este tiempo de preparación para la cena nos ha ayudado por tantos años, ha sido de tanta bendición, va a ser atendida en el hospital para un procedimiento médico, y me refiero a la hermana Elsa Reyes. Le pido que oremos, que cubramos a esta familia en oración por este proceso tempranito, mañana en la mañana. Así que esperamos durante la tarde tener información que compartir con usted a través de nuestro chat. Y le pedimos que nosotros nos mantengamos orando para que el Señor nos dirija en este proceso. No sabemos cuánto tiempo más nos falta, no sabemos cuántas órdenes ejecutivas más vamos a tener que recibir. No sabemos cuál será el alcance, si afecta o no afecta la actividad de la iglesia. Pero el Señor nos manda a estar atentos al regreso inminente de su venida. No nos preocupemos tanto por lo que está ocurriendo acá. Oremos, hagamos lo nuestro, pero no perdamos de vista que el Señor está próximo a regresar y que la iglesia tiene una misión que cumplir. ¿Qué tal si en esta noche nosotros oramos al Señor? ¿Cerca no se nos queda ningún detalle? Por Estebancito. Estebancito. Sí. Hay un joven hermoso de nuestra iglesia, una familia que amamos también de una forma muy especial, Leslie, Jonathan. Esteban está hospitalizado, a pesar de que estaba en un proceso de recuperación. El médico o los médicos que están atendiendo su caso han determinado que hay que hacer otra intervención, y queremos orar al Señor para que el Señor dirija con toda sabiduría y ciencia a estos médicos. Como usted puede ver, aún dentro de nuestra iglesia, hermanos que sirven, hermanos que nos apoyan, están pasando por momentos de dificultad. Y cuán difícil es pasar estos momentos solos. Por el contrario, cuando podemos reunirnos, cuando podemos estar juntos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, podemos orar y fortalecernos los unos por los otros. Así que en esta hora yo le invito a que hagamos esta oración. Agradecemos a los hermanos que nos han estado apoyando en esta transmisión, a nuestra hermana Circa, a nuestro hermano Fernando Santiago, y a ustedes por su sintonía. Gracias por apoyarnos. Comparta este enlace para que esta información bendiga a algunas otras personas. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias te damos porque nos has permitido, Señor, con libertad hablar con este tema. Gracias, Señor amado, por la bendición de tener a nuestro hermano Fernando, a mi hermana Silka, este equipo técnico, Señor, que apoya nuestras operaciones, Señor, y este tiempo de servicio a tu obra. Tú has escuchado, Señor, a viva voz las peticiones que hemos presentado. Has escuchado, Señor, el tema y las preocupaciones de nuestros hermanos. Cada una de ellas las llevamos delante, Señor, de tu trono, sabiendo, Señor, que si las llevamos allí con oración, con ruego y con acción de gracias, Señor, tú intervendrás en ellas, Señor, conforme a tu voluntad. Así que en esta hora te pedimos de forma especial por nuestra hermana Elsa, por el procedimiento que va a ser, Señor, presentado en el día de mañana. Te pedimos de forma también especial por la salud de Esteban, Señor. Mira este proceso de recuperación que ha sido detenido momentáneamente. Mira las decisiones, Señor, que los médicos están observando y están determinando para su vida, Señor, en las próximas horas. Te pedimos que tu dirección sea con ellos. Trae paz y consuelo a los familiares. Fortalece sus vidas, Señor, y permite que aún dentro de estos procesos ellos puedan entender que tu mano poderosa está con ellos, Dios amado. Gracias, Señor, por los planes que tenemos para la iglesia en este momento. Pero sobre todas las cosas, gracias por tu dirección. Te presentamos, Señor, nuestro programa, Señor, en el resto de semana. Mira la bendición, Señor, de reunirse los jóvenes a través de Zoom, Dios. Mira el programa para el domingo, Dios amado. Mira los planes que estamos haciendo para el cuidado de la iglesia. Te pedimos que cada uno de ellos, Señor, abone a este propósito, Señor, que es compartir la gran comisión. ¿Por qué?
porque tu regreso, Señor, es inminente y queremos estar preparados. Queremos que muchos más, Señor, se puedan preparar porque es la palabra la que dice que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos que procedan al arrepentimiento. En esta hora, Señor, nosotros presentamos, Dios, nuestras preocupaciones, presentamos nuestras peticiones. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que en esta noche nos concedas dormir tranquilamente. Y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y damos gloria y honra. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga. Gracias una vez más por tu sintonía. Y será entonces hasta la próxima. El domingo, ya sea de forma presencial o de forma virtual, si así el Señor lo permite. Y todos son Bendiciones. bienvenidos en el terreno. Dios me los bendiga.